una frase, un apotegma. Qué pena, todo lo que me gusta o es pecado o engorda. Pero es así, ¿no? Dios es el que me fastidia. Si Dios no estuviese, está eso latiendo en la cultura del hombre actual, ¿no? Freud. La O está dentro de mí. Está también ese Dios, que es producto de un complejo de Edipo, que no sabemos cómo tenemos todos ahí dentro. Otras tienen el de Electra, ¿no? Y encima, yo que me creo libre, resulta que no, que voy dirigido por un super yo y un mini yo que están dentro de mí y que están en lucha y que controlan mis actos y mis decisiones sin que yo me dé cuenta, ¿no? El consciente que acaba siendo perdido, ¿no? En última instancia. Sartre, otro pensador de la O. Este famosísimo por su relación coherente y auténtica con Simone de Beauvoir, ¿no? Ya la conocéis, esta relación. Tenían un apaño que consistía en que el compromiso sanísimo, ¿no? No importa cuándo nos veamos, cuando nos encontremos, nos amamos y no nos preguntamos con quién hemos estado en el entretiempo, ¿no? Absolutamente auténtico, ¿no? Para el compromiso, como es el francés, engagement, o como lo dicen ellos, engagement, y la autenticidad, ¿no? Pues este es el infierno, son los otros, yo o los demás, la consecuencia directa, yo o los demás, el individualismo, yo o los demás, porque son los que limitan mi libertad, los que me impiden ser yo. Si no estuviesen los demás. Pero fijaos esto, ¿hasta qué niveles se lleva? En la familia, cómo se viven a veces las cosas, porque los chicos, aunque sean de buena familia, en el sentido de cristiana, tienen el ambiente que les rodea. Y es que mis padres me fastidian y mis hermanos me fastidian, ojalá fuese hijo único. Ojalá lo fuese. Y las instituciones, y los, porque rollo que hay que convivir, es que no hay más remedio que eso, ¿no? Los demás, en vez de ser una ocasión de realización, es algo que me limita y me destruye, ¿no? Yo o los demás, ¿no? Y bueno, lo que tenemos a otros niveles hemos tenido en el siglo XX, pero ya parece que más o menos ha acabado, es el O de colectividad o individuo, lo que eran los marxismos, comunismos y el liberalismo capitalista. El individuo o el colectivo. Y había que optar. Y ahí, gracias a Dios, las cosas han ido por otros derroteros y también en el campo del pensamiento, el pensamiento de la persona se va imponiendo. Bien. ¿Perdón? El nazismo también. Sí. El nazismo es un pensamiento de raza, de un yo colectivo. Yo tengo un amigo alemán músico que siempre que dice nazismo, dice, ¿sabes cómo se dice en mi país nazismo? Socialismo nacional. No dice nacionalsocialismo, sino socialismo nacional. Dice, porque tienen en común esa raíz colectivista, pero volcada sobre la raza, ¿no? Sobre la raza. En castellano decimos nacionalsocialismo. Este hace mucho hincapié en eso para subrayar los vínculos, ¿no? Subrayar los vínculos. Bien. Junto a las filosofías de la O, ¿qué más raíces tenemos aquí? Pensamientos absolutistas. Raíces absolutistas. Hemos vivido unos siglos, desde Descartes, en que ha habido una razón absoluta. La razón racionalista, pero una razón que se desvincula del mundo y de los demás, porque es la razón de la conciencia subjetiva. Porque en un primer momento se piensa que es una razón común a todos, que culmina en Hegel, con ese espíritu absoluto que dialécticamente lo envuelve y lo controla todo y se realiza a sí mismo. ¿Y cuál es el mensaje que transmite? Con la razón absoluta lo controlaremos todo y salvaremos a la humanidad. La razón cientificista es una derivada de aquí. Es la razón absoluta, pero para el campo de la ciencia positiva. ¿Qué más tenemos derivado de ahí? Tenemos la parte contrapuesta. Cuando esto se demuestra que falla, o sea, la razón absoluta falla en el siglo XX, la razón absoluta falla históricamente, porque la razón absoluta es la que lleva al marxismo, la que lleva al liberalismo capitalista, la que lleva al nazismo, y es el siglo con más terror, más muertes, más aberraciones que se ha habido en la historia de la humanidad, quitando a lo mejor el XXI, que vamos también por muy mal camino.
Entonces, ¿cómo esa razón absoluta, científica, técnica, que lo controla todo, lo explica todo y pretende que lo va a solucionar todo, ha llevado a esto? Viene el pensamiento que se dice a sí mismo posmoderno, pero que es moderno en este sentido, porque es reacción contra él. No, la razón absoluta no. Hay que luchar contra todo el que pretenda tener verdad. Porque ese es un absolutista y un totalitario. Porque eso ya vemos a lo que nos ha llevado en el siglo XX. Aquí lo único absoluto, y en esto sí coincido con ellos, es que nadie tiene razón, o que todos tienen su razón. Es decir, que la verdad no existe, sino que existe tu verdad. Eso es verdad para ti. Y eso es verdad para ti. Y para mí no, pues da lo mismo, aunque pensemos cosas contrarias. Da lo mismo. Esto lo decía Bátimo en una conferencia. Bátimo es del pensamiento débil el máximo responsable. A unos periodistas que le están entrevistando les decía, mirad, si no me preguntéis por lo que dije ayer, porque si hoy he dicho lo contrario en la conferencia que acabáis de estar, es que yo soy así porque soy del pensamiento débil. Y consiste en esto, en que ayer pude decir A y hoy puedo decir B, y son contradictorios y soy yo mismo. O sea, se llega a decir así, expresamente, ¿no? Ese relativismo. Pero claro, es absoluto y absolutista. Porque cuando no hay verdad, ¿quién manda? ¿Quién salvaguarda? ¿Quién salvaguarda los derechos del débil? Del inocente, del no nacido, del pobre, del explotado, del creyente minoritario. Nadie. De la minoría, nadie. Es el más fuerte, el que manda. Es la dictadura. Por eso el Papa le llama dictadura. Es la dictadura del más fuerte, del que tiene más medios de comunicación o influye más en los políticos, todo ese tipo de poderes, ¿no? Primer pensamiento absoluto, ese. Segundo pensamiento absoluto es el de la voluntad. La voluntad como un absoluto que decide sobre sí misma lo que quiere. Que es irreal, pero nos encontramos con una imagen de la voluntad divinizada, ¿no? Por último, ¿eso qué significa? Que mi voluntad no tiene límites, no tiene principios rectores, no tiene camino de realización, ¿no? Tercer pensamiento absoluto, que son estos dos, pero materializados, el materialismo, que tiene, yo creo que dos vertientes fuertes, una que ya ha caducado, que es el materialismo dialéctico del genio marxista y comunista, que pervive históricamente en islas, todavía islas muy grandes, porque China es muy grande, aunque China en el fondo ya es capitalista de facto, ¿no? pero ideológicamente es materialista y dialéctica. Pero luego el materialismo como ideología, que es muy poderoso porque lo explica todo. Mal, pero lo explica todo. O sea, y más a través de la neurociencia. Solamente pongo el ejemplo de la neurociencia, no de los neurólogos, que son hombres de bien y que están haciendo un gran servicio, sino de los ideólogos que utilizan la neurociencia para justificar su materialismo. Dios es un gen. Salió en la prensa el año pasado, no hace 2 años. El gen de Dios era el título. Puede que haya un soporte genético de la religiosidad de la persona, que haga que haya temperamentos más piadosos y menos piadosos, que no tiene nada que ver con la santidad personal, ¿no? Pero te intentan explicar, Dios lo tenemos en un gen, ¿no? Y lo mismo con las asociaciones de las neuronas, las zonas del cerebro, que es verdad, te da, ahora tenemos a don Emilio, uno de los sacerdotes de la parroquia en la que yo vivo, que le ha dado un ictus y le tenemos con medio lado paralizado, el derecho, porque le tiene el izquierdo, y entonces, como estaba previsto, ha perdido el habla, salvo cuando está inconsciente habla, o sea, en sueños habla, ¿no? Y después, es verdad que hay una máquina, un experimento en Estados Unidos que te ponen 1000 aparatitos y eso sí, han tenido que meter todos los datos de tu infancia, de dónde habías vivido, de fotografías informatizados y demás, y entonces la máquina te lee el pensamiento y te lo traduce en una imagen aproximada, solamente aproximada, ¿no? Es evidente que el pensamiento tiene un soporte biológico, es evidente. Somos carne, cuerpo y alma, no un cuerpo y un alma que ha habido que juntar, sino un cuerpo y un alma a una. Y mi cuerpo es el que es porque es informado por mi alma.